El misterio del espejo maldito. Todo comenzó una tarde lluviosa de otoño, cuando Elena, una joven fascinada por lo desconocido, decidió explorar una tienda de antigüedades que había encontrado por casualidad en las afueras de la ciudad. La tienda estaba en un callejón oscuro, rodeada de edificios abandonados. En su interior, el aire estaba denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. Entre los estantes llenos de objetos cubiertos de polvo, uno en particular llamó su atención: un espejo antiguo, de marco dorado y opulentamente tallado. Era un espejo imponente, con un brillo peculiar que parecía emanar de su superficie, pero algo en él parecía fuera de lugar. Aunque estaba cubierto por una capa de suciedad, la superficie del cristal reflejaba una claridad inusual. La tienda estaba vacía, pero a medida que Elena se acercaba al espejo, una sensación extraña la invadió. Podía sentir que algo observaba desde el otro lado, como si el espejo no fuera simplemente un objeto, sino un portal hacia algo más. La dueña de la tienda, una anciana de rostro inexpresivo, apareció silenciosamente detrás de ella. «Ese espejo no es como los demás», dijo en un susurro, casi como si temiera que alguien más pudiera oírla. Elena, intrigada, preguntó qué quería decir. La mujer la miró fijamente, y en sus ojos había un brillo de advertencia. «Es mejor que no lo toques. Hay historias, malas historias detrás de ese espejo», dijo, antes de volverse y caminar hacia el fondo de la tienda. Elena, escéptica pero curiosa, no le hizo caso. Se acercó al espejo y lo tocó con los dedos. En el momento en que su piel rozó el cristal, un escalofrío recorrió su cuerpo. Un extraño zumbido llenó el aire, como si algo en el espejo despertara. Y entonces vio algo, un reflejo que no podía ser suyo. Elena retrocedió bruscamente, sintiendo su respiración entrecortada. El reflejo que había visto no era el suyo. Por un instante fugaz, el espejo había mostrado a alguien más. Una figura oscura, con ojos vacíos y una expresión congelada en un rictus de desesperación. Pero cuando parpadeó, la imagen desapareció. Solo su propio reflejo la observaba ahora, aunque su rostro parecía más pálido de lo normal. La anciana apareció de nuevo a su lado, con su mirada fija en el espejo. «Te lo advertí», murmuró, su voz más seria esta vez. Pero Elena, en lugar de alejarse, sintió una atracción inexplicable. «¿Qué es este espejo?», preguntó sin apartar la vista de su reflejo. La mujer suspiró profundamente. «Es antiguo, muy antiguo. Dicen que perteneció a una familia noble hace siglos, pero su historia está llena de tragedias. Cada dueño que lo ha tenido ha desaparecido o ha perdido la razón». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y por qué sigues teniéndolo aquí?». La anciana la miró con una mezcla de resignación y temor. «No puedo deshacerme de él. Siempre regresa». Esas palabras hicieron que la joven tragara saliva. Había escuchado muchas historias sobre objetos malditos, pero nunca había creído en ellas. Sin embargo, la sensación que había tenido al tocar el espejo era real, demasiado real. «Quiero comprarlo», dijo de repente, sorprendida por sus propias palabras. La anciana la miró con incredulidad. «No deberías llevártelo, pero quiero hacerlo». Hubo un largo silencio antes de que la mujer asintiera con resignación. Sin discutir más, envolvió el espejo en una tela oscura y se lo entregó a Elena. «No digas que no te advertí», susurró. Esa misma noche, el espejo ya estaba en la habitación de Elena, y con él, la sensación de que algo más había entrado en su vida. Esa noche, Elena no pudo dormir. Desde que colocó el espejo en la esquina de su habitación, sentía una presencia extraña en el aire, como si alguien la estuviera observando. Intentó convencerse de que todo estaba en su cabeza, que solo era su imaginación sugestionada por las palabras de la anciana. Pero cada vez que cerraba los ojos, una sensación de inquietud la invadía. La lluvia golpeaba la ventana con suavidad, y la única luz en la habitación provenía del tenue resplandor de una lámpara de escritorio. Elena miró el espejo cubierto con la tela oscura.
Algo en su interior le decía que no debía destaparlo, que debía dejarlo así y olvidarse de él. Pero su curiosidad fue más fuerte. Con manos temblorosas, retiró la tela. La superficie del espejo brilló bajo la luz tenue, reflejando la habitación de manera perfecta. Sin embargo, algo estaba mal. Su reflejo se veía diferente. Elena se acercó lentamente, escrutando cada detalle. Su reflejo imitaba cada uno de sus movimientos, pero había algo en su expresión, en sus ojos, que le provocó un escalofrío. Se inclinó un poco más y entrecerró los ojos, y entonces lo vio. Detrás de ella, en el reflejo, una figura oscura emergía de las sombras. Elena se giró de golpe, pero la habitación estaba vacía. Su respiración se volvió errática mientras volvía la vista al espejo. La figura seguía allí, inmóvil, con los ojos fijos en ella. Era alta, delgada, con facciones borrosas, como si su rostro estuviera cubierto por una neblina. Su presencia era sofocante, casi tangible. De repente las luces parpadearon, el aire se volvió helado, y por un instante la figura en el espejo sonrió. Elena gritó y cayó hacia atrás, alejándose del espejo. La lámpara titiló una última vez antes de apagarse por completo, dejando la habitación sumida en la oscuridad. Solo entonces, en la negrura absoluta, un susurro helado rompió el silencio. «Ahora me ves». Elena encendió la luz del celular con manos temblorosas. Su corazón latía desbocado, y el frío en la habitación se había vuelto insoportable. Dirigió la luz hacia el espejo. La figura ya no estaba. Solo su reflejo, con el rostro pálido y los ojos abiertos como platos. Su respiración era errática. Se obligó a levantarse, con la piel erizada y un sudor frío recorriéndole la espalda. Agarró la tela oscura que había retirado y con la prisa torpe del miedo, cubrió el espejo de nuevo. Algo dentro de ella le decía que no debía verlo más. Pero entonces, algo cambió. A pesar de estar cubierto, el espejo comenzó a emitir un sonido extraño, como un susurro apenas perceptible. Era un murmullo bajo, palabras ininteligibles que parecían deslizarse por las sombras de la habitación. Elena apretó los dientes. «No, esto no es real», se dijo en voz alta, tratando de convencerse. «Solo estoy sugestionada». El sonido cesó. El silencio fue aún más aterrador. De pronto su teléfono vibró. Elena lo miró, con un escalofrío recorriéndole la nuca. Tenía una notificación de su cámara de seguridad, un movimiento detectado en su habitación. Sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Con un nudo en el estómago, abrió la grabación. En la pantalla, apareció su habitación en penumbra. Todo parecía normal hasta que de repente, la imagen se distorsionó por un segundo. Y entonces, lo vio. Al fondo, justo frente al espejo, una sombra oscura estaba de pie, inmóvil, viéndola dormir. Elena dejó caer el teléfono. Su respiración se volvió un jadeo entrecortado. No podía moverse, no podía pensar. Pero algo rompió su parálisis. Un golpe seco, fuerte, desde dentro del espejo, como si algo quisiera salir. El golpe resonó en la habitación como un latido hueco y macabro. Elena se quedó paralizada, con la respiración suspendida en su pecho. Sus ojos estaban fijos en el espejo cubierto. ¿Había imaginado ese sonido? ¿O realmente algo dentro del espejo estaba tratando de salir? Un segundo golpe, más fuerte. La tela que cubría el espejo tembló, como si una mano invisible la hubiera rozado desde dentro. Elena dio un paso atrás, sintiendo el pánico crecer dentro de ella. Quería salir corriendo, pero sus piernas no le respondían. La habitación parecía haberse vuelto más oscura, más pesada, como si el aire mismo estuviera contaminado por algo maligno. Y entonces, la tela cayó al suelo. Elena no quiso mirar, pero sus ojos se vieron atraídos hacia el espejo, como si una fuerza invisible la obligara. Lo que vio hizo que su sangre se helara. El reflejo de su habitación estaba distorsionado,
como si se tratara de una versión retorcida de la realidad. Las paredes parecían más alargadas, la luz tenía un tono enfermizo, y ella misma, en el reflejo, no estaba de pie donde debía. Su reflejo estaba más cerca del espejo, sonriéndole. Pero lo peor no era eso. Detrás de su reflejo, en esa versión alterada de su habitación, la figura oscura seguía allí, más alta, más definida. Sus ojos, dos pozos vacíos, brillaban con una luz antinatural. Elena sintió que el frío la envolvía como una garra invisible. Su reflejo alzó la mano lentamente, pero ella no lo hizo. No era su reflejo, era algo más, algo que la estaba imitando, hasta que dejara de hacerlo. Un tercer golpe sacudió el espejo, y esta vez el vidrio se resquebrajó. Del otro lado, una voz susurró con un tono gutural y burlón: «Déjame salir». Elena gritó. El grito de Elena se perdió en la habitación, pero no había nadie que pudiera escucharla. Sus manos temblaban, su cuerpo entero estaba paralizado por el pánico. El espejo ahora tenía una grieta en la superficie, justo en el centro, como si algo del otro lado estuviera forzando su salida. Pero lo peor era su reflejo. Ya no imitaba sus movimientos. Ahora sonreía ampliamente, de una forma antinatural, como si disfrutara su miedo. Elena sintió que le faltaba el aire. Su reflejo dio un paso adelante, acercándose más al vidrio. Ella no se movió. No es real, susurró, tratando de convencerse. Entonces, el reflejo inclinó la cabeza y con una voz idéntica a la suya, le susurró: «Sí lo es». Elena retrocedió de golpe, chocando contra la pared. Sus piernas amenazaban con fallarle. Tenía que salir de ahí. Tenía que destruir ese maldito espejo. Con un arranque de desesperación, agarró la lámpara de su escritorio y la lanzó con todas sus fuerzas contra el vidrio. El impacto fue brutal. El espejo se hizo añicos con un estruendo ensordecedor. Fragmentos afilados volaron por la habitación, y en el mismo instante en que el vidrio se rompió, un grito inhumano se escuchó, como si algo estuviera siendo arrancado de la realidad. Elena cayó al suelo, jadeando, su corazón a punto de estallar. Todo quedó en silencio. Poco a poco, se atrevió a abrir los ojos. Frente a ella, solo quedaban los restos del espejo esparcidos por el suelo. Ya no había reflejo, ya no había sombras. Lo había destruido, o eso creyó. Cuando intentó levantarse, algo llamó su atención. Un fragmento grande de vidrio cerca de sus pies, y en él, su reflejo todavía la miraba, sonriendo. Elena sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. El espejo estaba roto, pero su reflejo seguía allí, atrapado en un fragmento de vidrio. No debería ser posible. Se obligó a respirar, a pensar. Tal vez era solo su mente jugándole una mala pasada. Tal vez la tensión la hacía imaginar cosas. Pero entonces, el reflejo parpadeó y ella no. El pánico volvió a apoderarse de su cuerpo. Se alejó del fragmento con rapidez, pero el reflejo también se movió en la dirección opuesta, como si ahora fuera independiente de ella. «Esto no puede estar pasando», murmuró, con la voz rota. El reflejo inclinó la cabeza, con esa sonrisa burlona y antinatural. Luego, poco a poco, su expresión cambió. Sus labios se movieron, formando palabras que Elena no podía escuchar, hasta que lo entendió. «Ahora tú estás de este lado». Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Miró a su alrededor. Su habitación seguía ahí, pero algo se sentía diferente. El ambiente era opresivo, el aire denso. El sonido parecía apagado, distorsionado. Se giró desesperada hacia su espejo roto, y la verdad la golpeó con la fuerza de una pesadilla hecha realidad. Ella estaba dentro del espejo. Elena gritó y golpeó la superficie del cristal roto con todas sus fuerzas. Pero era inútil. El otro reflejo, la cosa que ahora ocupaba su lugar, se agachó lentamente y,
Recogió el fragmento donde ella estaba atrapada. La miró un momento con una expresión satisfecha. Luego, sin dudarlo, lo giró en su mano y lo lanzó contra la pared. El cristal se hizo polvo y la existencia de Elena desapareció con él. Días después, la tienda de antigüedades recibió una nueva pieza, un espejo antiguo, de marco dorado y opulentamente tallado, y en su reflejo una sombra difusa, con los ojos llenos de terror, suplicando en silencio ser liberada.